Buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos podamos encontrar y escuchar. Bienvenidos al segundo Congreso Nacional sobre Educación y Infancias. Soy la doctora Virginia Confiantini desde Argentina. Para mí es un placer poder estar hoy compartiendo algunas reflexiones sobre la educación, el contexto, qué les pasa a nuestras infancias. En un año atípico, el año 2020 va a quedar grabado en la historia como el año que nos mantuvimos encerrados. Pero antes de comenzar las reflexiones, quería agradecer a Marco Santillán por la convocatoria, por seguir trabajando por tercer año, no consecutivo, sino que ya hace mucho tiempo que estamos compartiendo estas ideas y estos espacios de reflexión con respecto a la educación. ¿Qué podemos decir de las infancias? Todas las infancias, todos los derechos, todas las posibilidades. ¿Desde qué lugar voy a hablar de las infancias? Me parece interesante poder plantear un rastreo muy rápido y muy breve sobre la construcción del concepto de infancia. El infante que nosotros tenemos, el infante del siglo XXI, no es el mismo infante de toda la historia. La infancia ha tenido que recorrer un largo camino azaroso, violento, de maltrato, para construirse en categoría de análisis y empezarse a considerar de manera distinta a partir de la pretensión moderna con las instituciones modernas y la educación moderna con convenio en el siglo XVII. Ahí vamos a empezar a pensar a un infante que tiene que ser educado, a un infante que tiene que ser cuidado, a un infante que necesita de una familia, de un respeto, de una sociedad y de un Estado que lo proteja y que lo ampare. Pero como dijimos antes, no fue siempre de la misma manera. Al principio del principio, en Grecia y en Roma, hablábamos del infanticidio. El infanticidio como práctica socialmente aceptada. Hoy nosotros no podemos pensar desde esos lugares, pero en su momento el infanticidio era una práctica social aceptada. Y durante muchísimos años este infanticidio como que tiñó esta historia del infante. Este infante que a lo largo de los siglos fue considerado un adulto en miniatura, estuvo invisibilizado, estuvo ignorado, compartía con los adultos toda la cotidianeidad. Y cuando estamos hablando de que compartía con el adulto toda la cotidianeidad, estamos haciendo referencia que se vestía como un adulto, participaba de las actividades laborales de los adultos, de las fiestas de los adultos, de toda la vida adulta, en donde era menospreciado, en donde era humillado, en donde era cosificado, en donde no era tenido en cuenta. Este concepto de infancia se va a empezar a revisar, como dijimos anteriormente, con la propuesta educativa de Todo a Todos, de Comenius, en pleno siglo XVII, cuando Comenius, como pensador de ruptura y estudioso no solamente de la pedagogía, sino de la infancia, empieza a darles un estatus óntico diferente. Y cuando estamos hablando de un estatus óntico diferente, estamos hablando de que este niño, que la modernidad clásica lo empieza a estudiar desde el punto de vista teórico, necesita de una protección por parte del Estado, necesita una protección por parte del Estado vinculada a la salud, necesita una familia, necesita una educación y necesita comenzar a ser tratado como niño. Los grandes rupturistas, pedagogos de la modernidad clásica empiezan a considerar a este niño
como un ser que hay que educarlo, que hay que cuidarlo, que hay que estudiarlo, que hay que saber, a ver, qué le pasa a este niño, desde qué lugar lo educamos y cuál es el lugar que le otorgamos en la sociedad. Hablamos de Comenio, hablamos de Rousseau, hablamos de Herbert, hablamos de Pestalozzi, hablamos de Froebel, hablamos de Montessori, hablamos de las hermanas Cossettini a principios del siglo XX acá en Rosario, desde el lugar donde yo les estoy hablando en este momento. Todos estos pensadores, todos estos pedagogos, todos estos personajes de ruptura de la modernidad clásica y del siglo XX empiezan a considerar a este niño desde la distinción. Comienzan a considerar al niño desde la singularidad y empiezan a pensarlo como este ser al que hay que cuidarlo, protegerlo, educarlo. Lamentablemente es recién para 1989 que firmamos la Convención de los Derechos del Niño, o sea que estos niños estuvieron no viviendo en las mejores condiciones generalmente durante los últimos 1989 años de humanidad. Tardamos 20 siglos en darnos cuenta de que este niño tiene que ser protegido, que tiene que tener un nombre, que tiene que tener una nacionalidad, que tiene que tener una educación, que tiene que tener una familia, que no tiene que trabajar, que tiene que jugar. Lamentablemente hoy en pleno siglo XXI pareciera obvio que estemos pensando en lo que tiene que tener este niño, en lo que tiene que disfrutar, de lo que tiene que, si se podría decir, facilitarle la vida, y tenemos hoy en pleno siglo XXI diferentes infancias. Ya no podemos hablar de la infancia en singular como esta infancia que fue pensada en la modernidad clásica, sino que hoy las infancias transitan diferentes momentos, diferentes trayectorias, diferentes situacionalidades en función de los contextos, en función de las precariedades, en función de lo lúdico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta hoy es cómo devolverle a esta infancia el otorgamiento de sentido y la construcción de la subjetividad como un sujeto de cultura, como un sujeto de derecho y como un sujeto que es un niño, que no es un adulto y que tenemos que pensar la educación para este niño que no es un adulto. ¿Cuáles son las reflexiones epistémicas y cuáles son las reflexiones pedagógicas que nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos, a pensar, a organizar, a delimitar para proteger a esta infancia, para que esta infancia sea infancia y no sea un adulto en miniatura como se lo ha considerado a lo largo de tantos siglos de historia? Por supuesto que si hablamos de infancias en plural, en pleno siglo XXI, no podemos dejar de considerar las especificidades de la educación hoy, las especificidades del contexto hoy, planetario y latinoamericano, y el contexto que hoy nos está haciendo transitar recluidos, encerrados, en mayor o en menor medida, un poco más, un poco menos, pero ya a un año de pandemia, tenemos que ver cómo esta infancia, cómo estos infantes transcurrieron sus vidas vinculados a su familia, vinculados a un contexto muy cercano, muy chiquito, vinculados a este encierro para los cuales los infantes ni ningún sujeto por definición está acostumbrado a transitar. Y vamos a ver cómo podemos pensar hoy la educación de estos infantes a un año de pandemia y
Por supuesto que no vamos a buscar, no vamos a plantear ni recetas, ni fórmulas mágicas, porque no las hay y yo específicamente, singularmente no las concibo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Qué debería enseñar un docente hoy? ¿Cómo debería ser la educación de este infante hoy? ¿Cómo poder pensar desde la diferenciación epistémica a este infante hoy? ¿Qué necesita este infante desde lo educativo? ¿Cómo revisar los sistemas educativos en la formación docente para este infante? ¿Qué necesita saber un docente hoy para poder vincularse y relacionarse con un infante? ¿Cómo transcurrió la vida educativa de este infante en el año 2020 desde el encierro y desde la virtualidad? La discusión no está puesta en que si somos más ignorantes o menos ignorantes, o que si se perdió o no se perdió este año. Nadie es más inteligente o más ignorante por haber atravesado un trayecto educativo diferente. ¿Desde qué lugar hoy los infantes se relacionan con la virtualidad? ¿Cómo estuvieron pensados los dispositivos pedagógicos, curriculares, epistémicos para vincular a ese infante? ¿Y las emociones? ¿Y el juego? ¿Y la diversión? ¿Y la risa? ¿Y las corridas del recreo? ¿Cómo pensar no solamente en lo académico, sino en todo lo demás que aportan a lo académico? Al vínculo entre pares, al vínculo con los profesores y los maestros, a la actividad lúdica y recreativa que nosotros podemos pensar como dispositivo pedagógico y didáctico. ¿Para qué educamos hoy? ¿Cómo transcurrió la educación de esta infancia en el último año? Hagamos un poco de historia y vayamos a Comenio, en este perfecto arte de enseñar todo a todos que planteaba en su didáctica magna a mediados del siglo XVII. Específicamente en el 1657 él escribe la didáctica magna y empieza a pensar a este niño como categoría de análisis que tiene que ser cuidado, protegido y educado. Una fuerte ruptura y una fuerte crítica al movimiento anterior de la Edad Media, en donde este niño no era considerado, es más, no existía directamente. Este niño que tiene que empezar a transitar una institución educativa, producto de los postulados pedagógicos y religiosos de Comenio, aunque Comenio no vincula la pedagogía a la religión. Él, por su formación de monje, plantea que la educación tiene que ser laica, pero que en algún momento tiene que tener algún tipo de trascendencia. Por lo tanto, desde una sociedad que se estaba construyendo, desde dispositivos epistémicos modernos. Cuando nosotros hablamos de dispositivos epistémicos modernos, estamos hablando de que este sistema educativo moderno, tal cual nosotros lo conocemos ahora y tal cual nosotros estamos transitando nuestras aulas hoy, lo piensa Comenio con la organización disciplinar, con la regulación del cuerpo, con el control del cuerpo, con la posibilidad de educación con los libros de textos, con un ambiente agradable, resguardándonos del frío, resguardándonos del calor, decorando nuestros salones de clases con láminas, con dibujos, porque todos aprendemos de modo distinto. Y la ruptura epistémica que plantea Comenio en pleno siglo XVII lo plantea justamente con su concepto de didáctica, en donde él la define como este método que tiene que tener 3 pasos, que desde ningún punto son rígidos, y está justamente después la tergiversación de la didáctica en pleno siglo XX desde la postura pragmática de Estados Unidos. Insisto en el siglo XVII, porque la psicología como ciencia surge en el siglo XIX, o sea que
Lo que está diciendo Comenius lo está diciendo desde su genialidad, desde su pensamiento de fronteras, desde su pensamiento de rupturas, desde su pensamiento de pensar a este sujeto desde la necesidad singular para poder educarse en ese mundo moderno que se estaba constituyendo, en esta sociedad moderna que se estaba constituyendo, y necesitaba que este niño, que no es un adulto en miniatura, que no se tiene que vestir como un adulto y que no tiene que participar ni de lo sexual, ni de lo lúdico, ni del trabajo, ni de las actividades de los adultos, necesita que se lo piense en esa singularidad, en ese niño que es. Comenius plantea 3 pasos en la construcción de su método, que tiene que ver con la naturalidad, con la intuición y con la autoactividad. La naturalidad está pensada desde el lugar de que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el desarrollo de la inteligencia de nuestros niños para poder enseñar. Porque de nada sirve que nosotros enseñemos algo que nuestro estudiante, nuestro niño no pueda aprender, por lo tanto no lo pueda, generemos un sentimiento de fracaso, de desidia, de frustración. Una vez que nosotros sabemos cuál es el estado de la inteligencia de nuestro infante, presentamos el material y pasamos al segundo momento del método de la didáctica, que es la intuición, que es presentar el material de X cantidad de formas diferentes para que todos los estudiantes, para que todos los niños, para que todos los infantes aprendan. Una vez que presento el material de tantas clases diversas como niños tenga yo en mi salón de clases, puedo pasar al tercer paso del método que plantea Comenius, que está vinculado a la autoactividad, o sea, a poner en práctica todo lo que ha pasado dentro de ese salón de clases. Esta concepción de educación, esta concepción de didáctica, esta concepción de educabilidad moderna del siglo XVII cambia la historia, deviene el tiempo con improntas diferentes, con pensadores diferentes en diferentes países, con problemáticas distintas, retomadas, revisadas, trabajadas y construidas para mejorar ese concepto de infancia, hasta que en pleno siglo XX nos volvemos a cuestionar a esta infancia, volvemos a revisar esta infancia. ¿Por qué? Porque esta infancia de la modernidad clásica, que había logrado que se la cuide, que se la proteja, que se divierta, que se escolarice, empieza a sentir grietas en el siglo XX, porque volvemos a encontrar en la pauperización de los estados, en la pauperización de la cultura, en la pauperización de la sociedad, grietas, intersticios en donde se empiezan a colar aquella concepción de infancia desprotegida. Entonces hoy tenemos que hablar no de una infancia homogénea, como la modernidad clásica, no una infancia universal, sino que empezamos a hablar de infancias en plural. Y la pluralidad en la definición de las infancias está dada en que no todos transitamos o no todos construimos las diferentes trayectorias formativas en nuestra construcción de sujetos y en nuestra construcción de las infancias. Por lo tanto, hoy hablamos de infancias en plural. ¿Y cómo tenemos que pensar una educación para esta pluralidad de infancias? Sabiendo que tenemos infancias cartoneras, sabiendo que tenemos infancias que trabajan, sabemos que tenemos infancias explotadas, sabemos que tenemos infancias en la guerra, sabemos que tenemos infancias a la intemperie en términos de Bauman. ¿Cómo pensar las infancias en la multiplicidad de formas que se nos presentan? ¿Cómo pensar políticas públicas
cuando hablamos de políticas públicas, la exhortación está en los estados. Cómo los estados tienen que volver a pensar la educación, la salud y la vivienda de este infante para construir proyectos democráticos genuinos. Byung-Chul Han, en una de las entrevistas que le hicieron este año, en una de las tantas entrevistas que le hicieron este año, dice que, referida a la pandemia, sostenía algo así como que la muerte no es democrática. Y me parece una frase tremenda y tremendamente reveladora, porque podemos adjetivarla desde cualquier punto de vista. Podemos decir que las infancias no son democráticas y que las democracias no son democráticas, porque cada uno transita como puede esas infancias y esas democracias. Entonces, la exhortación para los que pensamos la educación, para los que nos reunimos, para los que sabemos que otra educación sí es posible, cómo pensar desde la alteridad, cómo pensar desde las fronteras, cómo poder restituirle a este infante esta educación, independientemente del contexto. Hoy, la educación de este infante está atravesada por lo virtual. ¿Y qué es lo virtual? Los infantes manejan la virtualidad mucho mejor que nosotros, los adultos. En un momento de prisas y en un momento de desesperación hubo un trasvasamiento, hablo en Argentina, hubo un trasvasamiento allá por marzo de que todo lo que estaba en la presencialidad se llevó a lo virtual, desconsiderando el objeto de la virtualidad, que no es el mismo que la presencialidad. Porque el concepto de educación presencial, como dijimos recién muy rápidamente, de esta educación institucional y presencial, surge con convenio en el siglo XVII, pero la virtualidad no surge con convenio en el siglo XVII. La virtualidad, el concepto de lo virtual, no tiene la lógica lineal de los sistemas educativos del siglo XVII y de los sistemas educativos que surgen con los estados-naciones en todos los lugares del globo. La pretensión homogeneizante de los estados-naciones para la constitución de los sistemas educativos vinculados a la presencialidad, eso en la virtualidad no existe. Porque la virtualidad surge en pleno siglo XX. Y la virtualidad en la educación, que es lo que a nosotros nos interesa, la virtualidad en educación no es un trasvasamiento de lo presencial a lo virtual. Nosotros tenemos que entender que para hablar de la virtualidad en la educación tenemos que empezar a pensar el hecho educativo y los sujetos epistémicos que somos nosotros, el sujeto docente y el sujeto alumno, porque los dos enseñamos y los dos aprendemos porque los dos sabemos cosas distintas. Tenemos que volver a pensar qué entendemos por educación, qué entendemos por conocimiento y cuál es la relación epistémica entre estos sujetos, la educación y el contexto. Sabiendo que la presencialidad que surge en el siglo XVII surge de la mano de un pensamiento lineal, surge de la mano de la homogeneización cultural, porque se estaba construyendo la sociedad moderna, surge de la mano de la objetividad y del universalismo, porque se construye a partir de el concepto de conocimiento científico y de método científico, tomando a Descartes con el concepto de conocimiento científico y tomando a Newton con el concepto de método científico, pero que ese contenido disciplinar y ese método científico de Descartes y de Comenio de la modernidad clásica en pleno siglo XX se revisan, se cuestionan y se tratan de pensar a la luz de los nuevos tiempos. Y este pensar a la luz de los nuevos tiempos viene con lógicas no lineales, con lógicas disruptivas, considerando a la sociedad como un sistema complejo. Y estos sistemas complejos
alejados del equilibrio, no pueden ser explicados o no pueden ser abordados desde lógicas lineales, porque necesitan lógicas no lineales, lógicas que trabajen con el azar, con el caos, con lo indeterminado, con aquello que no se puede controlar. El sujeto humano, el cachorro humano, no se puede controlar. En realidad sí se controló. Se controló durante 25 siglos de historia, pero hoy tenemos que revisar este dispositivo controlador de las instituciones modernas clásicas. Y parece paradójico. En la pandemia, que como definición es total y global, es la pandemia algo externo, algo total, algo universal, es la que nos invita a revisar, por obligación, nuestros sistemas esclerosados. Y cuando hablamos de nuestros sistemas esclerosados, estamos hablando de que la pandemia deja al descubierto las crisis de la sociedad. Y cuando hablamos que la pandemia deja al descubierto las crisis de la sociedad, estamos diciendo que la pandemia deja al descubierto las crisis de todas las instituciones que habitan la sociedad. La familia, el Estado, las democracias, la salud. Y la educación, no de la crisis de la educación, sino que nosotros tenemos que revisar este trasvasamiento sin considerar el objeto de lo cual estábamos trasvasando, que eran conocimientos y sujetos, para una modalidad de la cual no estaban pensadas. Porque nuestra formación docente no está pensado desde la virtualidad, porque no podemos nosotros docentes pensar desde lógicas no lineales, cosas que nuestros estudiantes sí, cosas que nuestros infantes sí, porque nacieron en la época de lo tecnológico, porque nacieron en la época de la virtualidad, porque pueden controlar lo no controlable de la virtualidad, pero que no es controlable, sino que pueden prestar atención a la diversidad y al azar de la virtualidad. Cosa que nosotros no podemos hacer porque nosotros somos modernos. Nosotros venimos de una herencia educativa, formativa y social de la modernidad clásica, cosa que nuestros infantes no. Y acá vamos a retomar un concepto muy importante de Piaget, que tiene que ver con la filogénesis y la ontogénesis. Es decir, en el momento que nosotros, las mamás, vamos a dar vida, damos a luz a nuestros hijos, no solamente le damos vida biológica, no solamente lo traemos a la luz del sol, sino que en el momento de estar pariendo, nosotros le transmitimos toda la herencia de la humanidad. Por lo tanto, ellos nacieron con esta virtualidad. Y esta herencia cultural, Edgar Morin la llama el imprinting cultural. Toda esta herencia cultural que se transmite biológicamente y culturalmente en el momento del nacimiento es la que nos separa hoy de los infantes, virtuales, tecnológicos, digitales, no lineales, de toda esta tradición que somos nosotros, sus padres, sus tíos, sus maestros, sus tutores, que hemos nacido en un contexto todavía moderno. ¿Cómo revisamos entonces los parámetros, los dispositivos educativos modernos clásicos a la luz de la lógica no lineal? Ilya Prigozhin, ya en la década del 70, fin de la década del 70, decía algo así en su libro El nacimiento del tiempo, algo así como: ¿cuál sería la figura de la ciencia hoy? Retomando esto que dice Prigozhin desde la física cuántica,
interpelándose a cómo el contexto deviene y cómo nosotros desde la ciencia, desde lo epistémico, tenemos que revisar nuestras concepciones esclerosadas para que vayan acompañando el devenir social y el devenir histórico. Lundgren, a principios de la década del 90, australiano, estudioso del currículum, plantea, ya en la década del 90, había hecho un estudio sobre cuáles son los códigos curriculares, los diferentes códigos curriculares que se podían observar a lo largo de la historia, si tenemos en cuenta que la sociedad le demandaba a la escuela la formación de un sujeto en particular. Entonces, Lundgren llega a la conclusión, insisto, en la década del 90, diciendo que a lo largo de la historia, que no se corresponden con los momentos históricos, pero que él decía que a lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por 5 códigos curriculares y que tenían que ver con la formación del artesano, lo moral, la formación del ciudadano, del burgués, del ciudadano práctico, y que hoy, insisto, por la década del 90, y que hoy el código curricular aparece como invisible porque no sabemos muy bien lo que está necesitando la sociedad. A tantos años de distancia de la década del 90, no solamente a tantos años de distancia, sino habiendo tenido la caída del muro de Berlín un par de años antes de que Lundgren escriba su teoría. La construcción de una sociedad neoliberal, global y posmoderna. Una crisis económica a nivel mundial a fin de la década, a fin del año, en las postrimerías del 2000. Más todos los aconteceres sociales, políticos, culturales, económicos y educativos con los cuales estamos nosotros transitando los primeros años del 2020, con el agregado de que justamente el 2020 es un año pandémico y que necesariamente nos invita a revisar nuestras categorías de análisis. La pregunta es, ¿qué educación? ¿Para qué infancias? Y cómo pensar esta relación infancias, educación, virtualidad en los contextos latinoamericanos. Entonces la pregunta es por la formación docente, la pregunta es por el currículum, la pregunta es por los dispositivos didácticos, la pregunta es por la construcción de lo metodológico, la pregunta es cómo este infante, cómo esta infancia, cómo estas infancias construyen desde la virtualidad una relación con el conocimiento que la sociedad necesita hoy. Porque pensemos en esto. Hoy es 3 de noviembre. 3 de noviembre del 2020. Estamos a un año de la pandemia. ¿Cómo transitamos todos los sujetos, pero específicamente las infancias, todas las infancias? Porque este congreso es de infancias. Estamos pensando cómo las infancias transitaron este año de su vida, cómo construyeron dispositivos emocionales, cómo construyeron dispositivos comunicacionales, de relación con el otro desde la virtualidad, de encontrarse con sus amiguitos desde la virtualidad, en donde no se pudieron embarrar para jugar a la pelota, ni jugar a la escondida, ni hacer actividades al aire libre. Pero construyeron dispositivos epistémicos, o revisaron, o reconstruyeron dispositivos epistémicos vinculados a la virtualidad, pero no desde el punto de vista de la escolarización como un contenido, sino que les es natural a ellos. Nosotros lo tuvimos que pensar como un dispositivo cultural, curricular, construido, pero que no lo construimos, sino que lo trasvasamos. ¿Qué nos enseñan estas infancias hoy desde lo tecnológico? ¿Qué nos enseñan estas infancias hoy desde lo virtual? ¿Cómo seguir construyendo una educación genuina, contextuada, mediado por el instrumento que es la virtualidad, pero que la virtualidad nos exhorta a un pensamiento de fronteras?
Y cuando yo estoy hablando de un pensamiento de fronteras, estoy hablando de que la virtualidad es el escenario propicio para pasar de la transmisión acrítica del contenido disciplinar a poder construir verdaderos procesos metacognitivos para apropiarnos del conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar, incluido la virtualidad. Porque conocemos de modo distinto desde la virtualidad. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos desde la virtualidad? Conocemos entramado. Conocemos construyendo ideas inclusoras. Conocemos relacionando. Conocemos reflexionando. Conocemos habilitando espacios de reflexividad. La virtualidad tiene una lógica distinta a la presencialidad. Esta presencialidad heredada, objetiva, homogénea, universal, verticalista, dogmática. La virtualidad nos invita a pensar desde un conocimiento de fronteras que nuestros infantes ya lo manejan. Un conocimiento de fronteras que nos habilita a partir de la construcción nuevos espacios de reflexividad. La invitación es a pensar. Como lo dije durante todo este año, en todas las participaciones en congresos, en artículos, en escritura de libros, la invitación es a pensar una educación distinta en un tiempo que no es cronológico, sino que es virtual, en un tiempo que tiene que sí ser reconsiderado en su devenir del cronos al kairos. Y que este kairos complejo hoy es el escenario ideal para pensar estas infancias, esta educación, en un tiempo que la virtualidad nos posibilita para, en términos y en categorías de análisis de Byung-Chul Han, poder detenernos a sentir el aroma del tiempo. La invitación es a pensar que una educación distinta desde la virtualidad sí es posible porque los sujetos epistémicos que transitan estos espacios virtuales, que son nuestras infancias, nacieron en este tiempo kairoscópico y no nacieron en un tiempo cronológico como el nuestro. Estas infancias que transitaron su último año 2020 desde la virtualidad, nos están enseñando a pensar desde las fronteras, nos están enseñando a pensar en un tiempo que no es cronológico y nos están enseñando a pensar desde la alteridad y desde la singularidad. La invitación entonces es a pensar que otra educación sí es posible para estas infancias del siglo XXI, en donde son las que pudieron transitar o las que están transitando este tiempo distinto, que es la tensión entre nuestro tiempo cronológico y el tiempo de ellos, que es virtual, que es kairoscópico y que es transdisciplinario. Muchas gracias.